No te comas ese postre. El grito rasgó el murmullo educado de la gala como un fragmento de cristal roto. Las cabezas se volvieron, y cientos de conversaciones se apagaron de golpe. En el escenario de mármol pulido, Evangeline Reed, la formidable directora ejecutiva de Reed International, se quedó paralizada. Su cuchara de plata, que sostenía una esfera perfecta de reluciente pastel de alce, flotaba a 1 centímetro de sus labios. Sus ojos, del color de un mar embravecido, se entrecerraron, recorriendo con la mirada el opulento salón de baile hasta posarse en la fuente de la interrupción. Era un conserje, un hombre con un uniforme gris liso, el rostro pálido y cubierto de sudor, los ojos desorbitados por un terror que parecía grotescamente fuera de lugar entre el champán y el cristal. 2 guardias de seguridad ya se movían, sus trajes negros borrosos contra las paredes doradas. «Sáquenlo de aquí». La voz de la señora Reed era baja, un chasquido de furia contenida que resonó más lejos que su grito. Pero el conserje, Darien Merrick, forcejeó contra el agarre del guardia, con la mirada fija en el postre. «Por favor, señora, no puede comer eso. Solo escúcheme». Su voz era ronca, desesperada. «Es el glaseado. Puedo olerlo». Los guardias gruñeron, su profesionalismo a flor de piel mientras intentaban reducirlo sin armar un escándalo mayor. Los pies de Darien raspaban el suelo. «Acacia», gritó, la palabra arrancándosele de la garganta. «Está hecho con aceite de nuez de acacia». Un murmullo de asombro recorrió la multitud, no de comprensión, sino de escándalo. Adrien Crown, el apuesto y siempre sereno vicepresidente de la compañía, se puso inmediatamente al lado de la señora Reed. Le puso una mano tranquilizadora en el brazo, con una expresión que era una perfecta máscara de preocupación y disculpa. «Evangeline, lo siento mucho», murmuró, con un tono de voz suave y tranquilizador. «Seguridad se encargará. El hombre está claramente enfermo». Evangeline Reed no lo miró. Toda su atención estaba fija en Darien. La cuchara en su mano tembló casi imperceptiblemente. Por una fracción de segundo, algo más que ira brilló en sus ojos. Duda, tal vez incluso miedo, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por un muro de autoridad gélida. «Estás despedido», dijo, sus palabras cayendo en el silencio como trozos de hielo. No se dirigía a los guardias, sino directamente a Darien. «Saquen a esta persona de mi vista y asegúrense de que no vuelva a poner un pie en este edificio». La firmeza de su tono fue absoluta. Los guardias, ahora con autoridad, empujaron a Darien hacia la salida de servicio. Él le dirigió una última mirada suplicante a la directora ejecutiva. «Mi esposa», comenzó a decir con la voz quebrada. Pero las pesadas puertas se cerraron de golpe, interrumpiéndolo. La atmósfera del salón de baile, momentáneamente fracturada, comenzó a recomponerse. Adrien Crown indicó con suavidad a la orquesta que reanudara la música. Los camareros volvieron a circular. Se inclinó y le habló en voz baja a la señorita Reed. «Un incidente lamentable. Mañana por la mañana le haré una revisión completa de seguridad. Hay gente que simplemente es inestable». Evangeline Reed dejó la cuchara, sin apetito. Se quedó mirando el postre. Una creación hermosa y perfecta que ahora le parecía monstruosa. Inestable tal vez, pero el terror del hombre había sido real. Y esa palabra, acacia, una palabra tan rara, tan específica, una palabra que tenía el poder de matarla. Apartó el plato, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda que nada tenía que ver con la temperatura de la sala. Darien salió tambaleándose al frío aire nocturno, con el hombro dolorido donde un guardia lo había empujado contra el marco de la puerta. El ruido de la ciudad lo envolvió, bocinas sonando, sirenas aullando a lo lejos. Estaba sin trabajo, humillado, todo por haber intentado impedir que un fantasma apareciera 2 veces en su vida.
El olor lo golpeó en el momento en que el pastelero pasó el carrito de postres. Junto al rincón que estaba limpiando. Era tenue, casi imperceptible bajo la dulzura empalagosa del chocolate y la frambuesa. Pero para Darien, fue tan fuerte como un grito. El cálido, a nuez, ligeramente floral aroma del aceite de acacia. El aroma que había llenado la sala de urgencias. Hace 5 años, el aroma del último aliento de su esposa. Caminó durante horas. Las luces de la ciudad difuminándose a través de las lágrimas de rabia que se negaba a derramar. Había perdido su trabajo intentando salvar a una mujer que ni siquiera lo escuchó. Una mujer que lo miraba como si fuera algo que rasparía de la suela de su zapato. ¿Cómo iba a explicarle esto a Ivy? ¿Cómo iba a costear la siguiente recarga de los autoinyectores de epinefrina? Su salvavidas. El mismo salvavidas que no había podido darle a su esposa a tiempo. Cuando finalmente abrió la puerta de su pequeño apartamento del 3er piso, el olor a aire viciado de la cena del día lo recibió. Una pequeña lámpara estaba encendida en la sala, proyectando una luz tenue sobre un dibujo pegado a la pared. Era un retrato a crayón de él y una niña pequeña con brillantes ojos sonrientes, ambos tomados de la mano bajo un sol torcido. Una pequeña figura se movió en el sofá, envuelta en una colcha descolorida. «Papá». La voz de Ivy era soñolienta, su rostro de 7 años nublado por la preocupación. «Llegas tarde». Darien forzó una sonrisa, sintiendo los músculos de su rostro rígidos. «Y extranjero». Cruzó la habitación y se arrodilló junto al sofá, acariciándole el pelo. «Lo siento, cariño. El trabajo se alargó. Hay una gran fiesta esta noche». «¿Hubo pastel?», preguntó con un nudo en la garganta. «Hubo postre», dijo en voz baja. «Pero no estaba bueno». Ivy frunció el ceño. Tenía los ojos de su madre llenos de una profunda sensibilidad. «¿Estás triste, papá?». No podía mentirle. Simplemente la abrazó, hundiendo la cara en su pelo, inhalando el aroma limpio y familiar de su champú. La abrazó fuerte, con un amor protector feroz, un dolor físico en el pecho. «Solo estoy cansado, mi niña». Muy, muy cansado. Había fracasado. Lo había perdido todo intentando evitar una tragedia. ¿Y para qué? La mujer más rica de la ciudad ahora pensaba que estaba loco. Y estaba desempleado. No tenía ningún plan, ni ahorros que merecieran la pena mencionar. Solo una hija con una bomba de tiempo en la sangre y el recuerdo persistente de un aroma que jamás podría olvidar. Se quedó allí un buen rato, escuchando el ritmo constante de la respiración de su hija mientras volvía a dormirse. El mundo exterior le parecía inmensamente grande y frío. Nunca se había sentido tan solo. A la tarde siguiente, el golpe en la puerta de su apartamento fue tan fuerte y autoritario que parecía que iba a partir la madera barata. Darien se quedó paralizado, con la mente a 1000 por hora. ¿Sería el casero, exigiendo el alquiler que ahora no podía pagar? ¿Sería alguien de su antiguo trabajo entregándole un aviso de desalojo? Miró por la mirilla y se le heló la sangre. Aparcado en la calle, brillando bajo la tenue luz del sol como una joya amenazante, había un Ferrari rojo cereza. Y allí estaba Evangeline Reed, de pie en el pasillo oscuro y desconchado de su destartalado edificio de apartamentos, con un aspecto totalmente fuera de lugar, peligrosamente inquietante. El corazón de Darien latía con fuerza contra sus costillas. Por un instante fugaz, pensó en no abrir la puerta, fingiendo que no estaba en casa. Pero la mera fuerza de su presencia pareció atravesar la madera, sin dejarle otra opción. Respiró hondo, con dificultad, echó el cerrojo y abrió la puerta. Evangeline Reed estaba allí, vestida con un elegante traje pantalón gris oscuro que probablemente costaba más que su coche. Llevaba el pelo recogido en un moño severo y elegante, y su rostro era una máscara de fría compostura. Sus ojos tormentosos recorrieron su camiseta gastada y el interior oscuro y estrecho de su apartamento con un destello de disgusto antes de fijarse en él. «Señor Merrick», dijo.
Su voz era la misma que en la gala, baja, cortante y acostumbrada a la obediencia absoluta. ¿Puedo pasar? No era una pregunta. Darien retrocedió aturdido, y ella pasó junto a él, entrando en la pequeña sala. El aroma de su costoso perfume, una fragancia limpia y fresca como el aire invernal, inundó el espacio, eclipsando por completo el olor familiar de su hogar. No se sentó. Se quedó de pie en el centro de la alfombra gastada, con la postura rígida, girando lentamente para observar la habitación. El dibujo a crayón en la pared, la pila de libros ilustrados de Ivy sobre la mesa de centro, la colcha descolorida aún arrugada en el sofá. ¿Cómo lo supiste?, preguntó, dándole la espalda. Darien tenía la garganta seca. ¿Cómo supe que? Ella se giró, clavando sus ojos en él. No juegues conmigo. No tengo tiempo ni paciencia para eso. Gritaste una palabra en ese salón de baile anoche. Acacia, una palabra que no es de uso común. Una palabra que, de hecho, es el componente principal de una alergia tan rara que afecta a menos del 0,1% de la población. Una alergia que es mi secreto mejor guardado. Así que te lo preguntaré una vez más. ¿Cómo lo supiste? Su intensidad era sofocante. Vio la sospecha en sus ojos, el frío cálculo. Ella pensaba que él era parte de una conspiración, una amenaza que debía ser neutralizada. Su propio miedo estaba siendo rápidamente reemplazado por una oleada de un viejo y familiar dolor. Fue el olor, dijo él, con voz ronca. ¿El olor?, repitió ella secamente, con la expresión inmutable. Olías un solo ingrediente de un postre complejo a 15 metros de distancia en una habitación llena de perfume. Y comida. Nunca se olvida un olor así, replicó Darien, con un tono cortante en la voz. No cuando es lo último que recuerdas antes de que tu mundo se acabe. Vio un destello de algo en su mirada, no compasión, sino una aguda curiosidad analítica. La apartó de un empujón y se dirigió al pequeño estante desordenado junto al televisor. Cogió una foto enmarcada y se la ofreció. Era la imagen de una joven sonriente con ojos brillantes y amables, con los brazos rodeando a una versión más joven y feliz de sí mismo. Mi esposa Elena, dijo con voz ronca. Hace 5 años, fuimos a una pequeña cafetería para nuestro aniversario. Tenían un nuevo pastelero. Quería ser exótico, usar ingredientes raros. Usó aceite de nuez de acacia en el glaseado de su pastelito. La mano de Darien tembló. Ella sufrió un shock anafiláctico antes incluso de que nos trajeran la cuenta. Había fallecido cuando llegaron los paramédicos. Respiró hondo, sintiendo como el aire le quemaba los pulmones. Su alergia se la transmitió a nuestra hija Ivy. Así que sí, señorita Reed, lo olí. Se me quedó grabado a fuego en la memoria. Cuando lo huelo, no solo huelo a nueces. Huelo el interior de una ambulancia. Huelo la sala de espera de un hospital. Huelo al fracaso. Dejó la foto y luego señaló la pequeña y colorida pulsera de alerta médica en la muñeca de Ivy, en el dibujo a crayón de la pared. Por eso grité. Por eso me despidieron. Porque no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo le pasaba a otra persona. No otra vez. La habitación quedó en silencio. El único sonido era el zumbido del viejo refrigerador de la cocina. Evangeline Reed miró la fotografía, luego el dibujo y finalmente a él. La máscara de hielo en su rostro se había resquebrajado. Podía ver un leve atisbo de la mujer que había debajo. Una mujer que parecía conmocionada, vulnerable. Ya veo, dijo, con la voz más suave, despojada de su tono autoritario. Bajó la mirada a sus manos, dándoles vueltas como si las viera por primera vez. Mi chef personal, el único, que conocía el alcance total de mis restricciones dietéticas, fue despedido hace 3 años tras una violación de la confidencialidad. Mi historial médico está sellado por orden judicial. La lista de invitados para esa gala y el menú fueron aprobados personalmente por mí. Vicepresidente, Adrien Crown.
El postre figuraba como una mousse de chocolate valona con coholie de frambuesa. Ni una sola mención a los frutos secos, y mucho menos a ese. Ella levantó la vista y sus ojos se llenaron de una fría y dura claridad. No solo me salvaste de una reacción alérgica anoche, señor Merrick. Me salvaste de un intento de asesinato. Darion la miró fijamente, comprendiendo todo, con una certeza enfermiza. Esto no se trataba de un error del chef. Era un ataque, deliberado y calculado. Vine aquí para averiguar si usted era una amenaza, continuó Evangelene, recuperando la fuerza en su voz. Pero está claro que usted es algo completamente distinto. Usted es la única persona que vio lo que estaba justo delante de las narices de todos. Mi equipo de seguridad es incompetente o está comprometido. La serpiente se esconde en mi círculo íntimo. Dio un paso más cerca, con la mirada fija en él. Te ofrezco un trabajo, no de conserje. Necesito a alguien que pueda moverse por mi empresa sin llamar la atención. Alguien invisible para los que están en el poder. Necesito que seas mis ojos y oídos. Necesito que me ayudes a encontrar a quien intentó asesinarme. Darien se quedó sin palabras. ¿Yo? Soy conserje. ¿Qué puedo hacer? Puedes escuchar, dijo con brusquedad. Puedes observar. La gente dice cosas delante del personal de limpieza que jamás diría en la sala de juntas. No te ven. Esa es tu ventaja. Es la única ventaja que yo no tengo. Metió la mano en su chaqueta y sacó una chequera. Y un bolígrafo. Tu hija, a Ivy, su medicación debe ser más cara de lo que te imaginas, susurró Darien. Evangeline escribió rápidamente, con trazos precisos y decisivos. Arrancó el cheque y se lo extendió. Es una prima de contratación. $250,000. Debería cubrir sus necesidades inmediatas. Encuéntreme al corredor de bolsa, señor Merrick, y crearé un fideicomiso que cubrirá su atención médica de por vida. Nunca más tendrá que preocuparse por el costo de un EpiPen. Darien miró el cheque, luego su rostro. Esto era una locura. Era peligroso. Pero también vio el pequeño dibujo a mano en su pared y sintió el peso aplastante de su cuenta bancaria vacía. Esto no era solo una oferta de trabajo. Era un salvavidas. Era la única salida. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó en un susurro. Una leve sonrisa, sin alegría, apareció en los labios de Evangelene Reed. Mañana mismo, a primera hora, mi jefe de seguridad será despedido por la brecha de anoche. Usted será reintegrado con una disculpa por el malentendido. Y entonces, dijo, mirando a Flint, volverás a ser invisible y me encontrarás una serpiente. La mañana siguiente parecía surrealista. Darien cruzó las imponentes puertas de cristal de Reed Internacional, las mismas por las que lo habían echado hacía menos de 36 horas, y el aire parecía contener la respiración. El guardia de seguridad de la recepción, un hombre que normalmente solo le gruñía, ahora lo observaba, con ojos muy abiertos y curiosos. Los susurros lo siguieron por el pasillo hacia los vestuarios del personal. Su nombre era un fantasma en los labios de personas que nunca se habían molestado en aprenderlo. Su supervisor, un hombre perpetuamente estresado llamado S., lo apartó. Antes incluso de que pudiera cambiarse. Merrick, ¿qué demonios pasó? Un minuto estás en una lista negra que te podría llevar a la cárcel por allanamiento. Al siguiente, recibo una llamada de recursos humanos corporativo. A las 6 de la mañana diciéndome que te han reincorporado con el pago retroactivo y una disculpa oficial por un desafortunado malentendido. ¿Qué hiciste? Darien negó con la cabeza, repasando mentalmente las últimas instrucciones de Evangelene Reed. Habla lo menos posible. Estabas confundido. Creíste oler algo en mal estado. Exageraste. Han aceptado tus disculpas. Cometí un error, murmuró Darien. Supongo que decidieron no tenerlo en cuenta. Entrecerró los ojos.
claramente sin creerle. Pero la orden de arriba era absoluta. Da igual. Mejor no te muestres mucho de ahora en adelante. ¿Quieres? Tienes a todo el edificio asustado. Cuando Darion pasó su tarjeta por la planta ejecutiva más tarde ese día, la tensión en el ambiente era aún mayor. Era una historia de fantasmas andante. Pero mientras vaciaba papeleras y pulía paredes de cristal, sintió una nueva concentración. Ya no era solo un conserje. Era un cazador. Tal como la señorita Reed había predicho, el jefe de seguridad había sido despedido fulminantemente. El memorándum oficial citaba una grave falta de protocolo. La nueva jefa de seguridad era una mujer de rostro adusto que parecía esculpida en granito. El mensaje era claro. No habría segundas oportunidades. Alrededor del mediodía, un ejecutivo junior lo interceptó junto a los ascensores. Señor Merrick, el señor Crown quiere hablar con usted. A Darion se le hizo un nudo en el estómago. Siguió al ejecutivo hasta la oficina del vicepresidente, una suite en esquina con vistas que se extendían hasta el horizonte. Adrian Crown estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que parecía creer que le pertenecía. Se giró cuando Darien entró, con una sonrisa pulida y comprensiva en el rostro. No le llegaba a los ojos. Sus ojos eran como los de un reptil, fríos, antiguos e inquietantemente inmóviles. Darien, por favor, pasa, dijo Adrien con voz suave como la seda. Cierra la puerta. Darien obedeció, sintiendo la mano sudorosa sobre el pomo. Solo. Quería disculparme personalmente por lo sucedido en la gala. Adrien comenzó a señalar una silla de cuero que Darien ignoró deliberadamente. Fue una situación muy tensa, y es evidente que las cosas no se gestionaron bien. Me alegra que la señorita Reed sea una mujer comprensiva y que podamos dejar atrás este desafortunado incidente. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Darien. Debo admitir que tengo curiosidad. Parecías tan seguro. ¿Qué era lo que creías? ¿Oler? Darien repitió la mentira que Angeline le había preparado. No lo sé, señor. La cocina. A veces se olvidan cosas. Pensé que tal vez la crema del postre se había echado a perder. Tengo una hija con el estómago delicado, y supongo que me asusté. Me pasé de la raya. La sonrisa de Adrien se ensanchó, pero seguía sin transmitir calidez. Instinto paternal. Loable a su manera. Bueno, todos nos alegramos de que todo haya vuelto a la normalidad. Puedes irte. Darien asintió y se giró para marcharse, con el corazón latiéndole con fuerza. Sintió la mirada de Adrien clavada en su espalda durante todo el camino. No era la mirada de un hombre que creyera su historia. Era la mirada de un depredador evaluando una anomalía inesperada en su territorio. Esa noche, la ruta de limpieza de Darien lo llevó de vuelta a la oficina de Adrien Crown. El edificio estaba en silencio, el cielo exterior era un negro profundo sin estrellas. Trabajó metódicamente, sus manos moviéndose en piloto automático mientras sus sentidos se agudizaban. Vació el cubo de basura principal. Y no encontró nada más que vasos de café y papeles impresos desechados. Pero Evangeline había sido específica en sus instrucciones. Se las había enviado por mensaje de texto desde un teléfono desechable que le habían hecho entregar en su apartamento. Revisa el contenedor de la trituradora y busca cualquier cosa que no pertenezca a él. El contenedor estaba lleno. Según la política de la empresa, se suponía que solo tenía que atar la bolsa y enviarla a incinerar. Esa noche, la desató. Dejó la bolsa transparente en el suelo, el haz de luz de su pequeña linterna iluminando los trozos de papel. Era desesperanzador. Entonces lo vio cerca del fondo de la bolsa. Algo que no era papel. Un pequeño frasco de vidrio oscuro, no más grande que su meñique. Estaba vacío. Pero cuando lo sacó con cuidado de la bolsa y desenroscó la tapa, un tenue aroma lo envolvió. Era tenue, casi, completamente imperceptible, pero estaba ahí, cálido,
a nuez, floral, a acacia. Se le cortó la respiración. Rápidamente volvió a enroscar la tapa y metió el vial en una pequeña bolsa de evidencia que había traído de casa. Estaba volviendo a atar la bolsa para la trituradora cuando oyó un leve tintineo al final del pasillo, el ascensor privado de los ejecutivos. El pánico, frío y agudo, se apoderó de él. Metió la bolsa con el vial en el bolsillo de su mono de trabajo y agarró su fregona, pasándola frenéticamente de un lado a otro del suelo justo cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe. Adrien Crown estaba en el umbral, con su maletín en la mano. Se detuvo en seco, sus ojos entrecerrándose al observar la escena. ¿Sigues aquí, Darien? Trabajando duro. Veo. Sí, señor, dijo Darien, con una voz milagrosamente firme. Estoy terminando este piso. La mirada de Adrien pasó fugazmente de Darien al contenedor de la trituradora, y luego de vuelta a él. Por un instante aterrador, Darien estuvo seguro de saberlo. Estaba seguro de que esos ojos fríos podían ver el frasco quemándole el bolsillo. Pero Adrien solo asintió brevemente. Bueno, no te entretengo, dijo, entrando y dirigiéndose a su escritorio. Olvidé un archivo. Darien asintió, recogió sus cosas del carrito y salió de la oficina. Cada músculo de su espalda le gritaba, esperando que una mano le agarrara el hombro. Pero no pasó nada. No se atrevió a respirar hasta que estuvo de vuelta en el ascensor de servicio, cuyas puertas se cerraron, sumergiéndolo en la seguridad del zumbido y la luz fluorescente. En la soledad del cuarto de limpieza de la planta baja, sacó el teléfono desechable. Le temblaban los dedos mientras escribía un mensaje corto y sencillo al número que Evangelene le había dado. Encontré algo en su oficina. Una botellita. Creo que es el aceite. La respuesta llegó. Casi al instante. No vengas a verme. Vete a casa. Cierra bien las puertas. Yo me encargaré de... A partir de aquí. Un segundo mensaje le siguió. Ya no eres invisible. Darien. Ten cuidado. El camino a casa fue un borrón de semáforos y farolas, que nublaban su visión. La advertencia de Evangeline resonaba en su cabeza, un frío contrapunto a los latidos de su propio corazón. Ya no eres invisible. Aparcó el coche a 2 manzanas de su apartamento, rodeando el edificio a pie, escudriñando callejones y portales en busca de a alguien que no perteneciera allí. Los sonidos cotidianos de la ciudad, un perro ladrando, la música, que se colaba por una ventana abierta, ahora le parecían amenazantes. Dentro, comprobó 3 veces las cerraduras de la puerta y las ventanas. Encontró a Ivy dormida en el sofá otra vez, con su elefante de peluche favorito aferrado a su pecho. La alzó suavemente en brazos, su pequeño cuerpo cálido y confiado contra el suyo, y la llevó a la cama. Mientras la arropaba, notó que su pulsera de alerta médica se le había resbalado de la muñeca. La ajustó con cuidado, sus dedos recorriendo las letras grabadas. Alergia grave, acacia, riesgo de anafilaxia. Estaba metido en un lío. Esto no era un juego. Era un conserje atrapado en una guerra entre multimillonarios, y el vial en su bolsillo le pesaba como una granada. Se sentó a la mesa de la cocina durante horas, con el vial sobre la mesa frente a él, observando cómo la primera luz gris del amanecer se colaba en el cielo. El teléfono desechable vibró justo después de las 6 de la mañana. Era Evangelene. Necesitamos el vial. Es nuestra única prueba física. La biblioteca central abre a las 9. Ve al tercer piso. Sección de no ficción 793.7. Hay un libro hueco llamado El arte del engaño. Coloca el vial dentro. Vete inmediatamente. Alguien lo recuperará. Sus instrucciones fueron precisas, frías y no dejaban margen de error. Ella estaba tratando esto como una operación militar, y él se dio cuenta de golpe de que para ella
Probablemente lo era. El trabajo era una nueva clase de infierno. La mano invisible de Adrien Crown lo estaba presionando. Su supervisor se le acercó con una mueca de disculpa. La central acaba de cambiar los turnos de limpieza. Merrick, quieren a un hombre dedicado a los niveles inferiores. Ese eres tú. Sala de calderas, electricidad, mantenimiento de servidores y el garaje de los ejecutivos. Es un trabajo sucio, pero la orden vino directamente de la oficina del vicepresidente. Darien lo entendió de inmediato. Adrien lo estaba aislando, empujándolo a las entrañas del edificio donde había menos ojos, donde estaba fuera del camino, o donde un pensamiento más frío afloró, donde un accidente podría ocurrir sin testigos. Pasó las siguientes horas en el calor sofocante de la sala de calderas. El rugido de la maquinaria, un muro de sonido ensordecedor. Cada sombra parecía moverse. Cada golpe metálico lo sobresaltaba. A las 8:45, se aseó, fichó para su descanso y caminó las 6 cuadras hasta la biblioteca. El edificio era un tranquilo santuario de barniz y papeles viejos. Sintió una docena de pares de ojos sobre él mientras se dirigía a la sección de no ficción. Su uniforme de conserje lo hacía destacar. Encontró la sección 793.7, rompecabezas y juegos. Le temblaban los dedos mientras hojeaba los títulos. Allí estaba, El arte del engaño. Parecía antiguo. Lo sacó del estante y se abrió, revelando un cuadrado hueco en el centro. Metió el pequeño frasco en una bolsita dentro, cerró el libro y lo volvió a colocar en su sitio. Su parte estaba hecha. Salió sin mirar atrás, con la sensación de ser observado punzándole la nuca. De vuelta en la torre, descendió al frío y silencioso hormigón del garaje de los ejecutivos. Era un espacio cavernoso reservado para la élite de la empresa, lleno de máquinas silenciosas y relucientes que costaban más que su edificio de apartamentos. Se suponía que debía estar barriendo los pisos, pero se movió lentamente, escudriñando todo con la mirada. Estaba en el rincón más alejado, cerca del ascensor de servicio privado, cuando lo vio. Adrien Crown estaba de pie junto a su elegante sedán negro. Pero no estaba solo. Estaba hablando con un hombre que Darien nunca había visto. Un hombre que definitivamente no era un ejecutivo. Era delgado y nervioso, con una energía palpable, vestido con una chaqueta y unos vaqueros discretos. No dejaba de mirar a su alrededor, con la mirada perdida en las sombras. Darien se agachó tras un enorme pilar de hormigón, con el corazón latiéndole con fuerza. No podía oír sus palabras, solo el murmullo bajo y urgente de sus voces. Observó cómo Adrien le entregaba un grueso sobre de Manila al desconocido. El hombre lo tomó, lo abrió para revisar el contenido, fajos de billetes, y luego le devolvió a Adrien una pequeña caja isotérmica cuadrada. Parecía una nevera portátil médica, de esas que se usan para transportar muestras de laboratorio. Adrien colocó la caja, con cuidado en el maletero, lo cerró de golpe y le dirigió una última palabra cortante al hombre. El desconocido asintió rápidamente y se escabulló hacia la salida peatonal, desapareciendo entre la multitud. Adrien subió a su coche y Darien se marchó. Esperó a que el garaje volviera a estar en silencio antes de salir de detrás de la columna. Un sobre con dinero en efectivo para una caja de medicamentos. No era prueba de nada, no legalmente, pero sabía con una certeza que le heló la sangre. Acababa de ver a la serpiente reunirse con su proveedor. Esa noche, después de acostar a Ivy, casi dio un brinco del susto al oír un suave golpe en la puerta. Se acercó sigilosamente a la mirilla, con la mano sobre el teléfono, listo para llamar al 911. Era una joven con uniforme de mensajera en bicicleta que sostenía un pequeño paquete plano. ¿Para Merrick?, preguntó. A través de la puerta. Él la abrió con cautela. Ella le hizo firmar una pantalla y luego le entregó el paquete antes de bajar corriendo las escaleras. No era una bomba.
Era una tableta, elegante y nueva. La encendió. Solo había una aplicación en la pantalla. Un servicio de mensajería segura. Un nuevo mensaje ya lo esperaba. El laboratorio lo confirmó. Aceite de acacia sintético concentrado. De grado industrial, indetectable. El vial contenía suficiente para provocar una reacción fatal en menos de 1 minuto. Esto no era una advertencia. Era un disparo mortal. Darien se dejó caer en el sofá. La tableta le pesaba muchísimo en las manos. Apareció un segundo mensaje. Tenías razón al sospechar del garaje. Tenía una teoría. El hombre con el que se reunió es un bioquímico caído en desgracia llamado Dr. Alpert. Se especializa en la síntesis de compuestos orgánicos fuera del mercado. La caja que viste probablemente contenía una segunda dosis. Va a intentarlo de nuevo. Necesitamos saber cuándo y cómo. La mente de Darien daba vueltas. Adrien no repetiría el mismo truco. El próximo intento sería diferente, más directo. Escribió una respuesta con los dedos rígidos. ¿Qué hago? La respuesta de Evangeline fue inmediata y aterradora. Acércate a él. Te está aislando en el sótano. Úsalo. La sala de servidores que ahora limpias es el cerebro de la empresa. Sus comunicaciones, sus horarios, sus finanzas. Todo pasa por ahí. Encuentra la manera de entrar. Necesito saber cuál es su próximo movimiento antes de que lo dé. La tableta se sentía extraña en sus manos. Una elegante pieza de tecnología prohibida que representaba una línea que nunca pensó que cruzaría. Evangeline le estaba pidiendo que cometiera un delito grave. Hackear. Espionaje corporativo. Eran cosas de películas, no de la vida de un hombre que pasaba las noches lidiando con bolsas de basura y pulidoras de pisos. Su primer instinto fue negarse, decirle que era demasiado. Escribió: no puedo. No soy un hacker. Si me atrapan, perderé a Ivy. La respuesta fue instantánea, desprovista de toda compasión. Si tiene éxito, todos la perdemos. Intentó matarme con una tuerca. ¿Crees que un hombre así dejará cabos sueltos? Un conserje que vio demasiado. Una niña que podría identificarlo. Ya no hay opciones seguras, Darien. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Miró la puerta cerrada de la habitación de Ivy y sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Evangeline tenía razón. Ya estaban involucrados, un cabo suelto en el plan asesino de Adrien Crown. Su invisibilidad había desaparecido. La seguridad era una ilusión. A la tarde siguiente, la ilusión se hizo añicos. Recibió una llamada frenética de la enfermera del colegio. Ivy estaba teniendo una reacción. No era grave. Había intercambiado una galleta en el almuerzo con una nueva amiga cuyas manos estaban manchadas de harina de cacahuete de otra merienda. Era una contaminación cruzada menor, pero suficiente. Tenía los labios hinchados y respiraba con dificultad. La enfermera ya le había administrado la inyección de epinefrina. Darien se saltó todas las normas de tráfico para llegar al colegio. Entró de golpe en la enfermería y encontró a Ivy pálida y temblando, con una profesora frotándole la espalda. El peligro inmediato había pasado, pero el terror que se apoderó de Darien fue absoluto. Era la misma impotencia, el mismo miedo helado, que había sentido hacía 5 años. Esta vez, la EpiPen había funcionado. ¿Pero qué pasaría la próxima? ¿Y si él estaba en la cárcel y ella en un hogar de acogida y no había nadie? ¿Qué verificara los ingredientes? La abrazó en el coche de camino a casa, con la mano temblorosa mientras le acariciaba el pelo. «Estoy bien, papi», susurró ella, con la voz aún ronca. «Lo sé, mi niña», dijo él, con la voz quebrada por la emoción. «Papi está aquí». Esa noche, volvió a coger la tableta. Su determinación ya no era frágil. Era de acero. Le envió un solo mensaje a Evangeline. «Dime qué hacer». Las instrucciones. Llegaron 1 hora después. Un esquema detallado del subconjunto de servidores.
El terminal principal. Está en la sala de servidores 3. La seguridad es biométrica, pero tu tarjeta de acceso de limpieza. Tiene un margen de 92 segundos. Un regalo de un programador que me debe un favor. Solo se puede usar una vez. Mañana recibirás un paquete. Contendrá una unidad de clonación de datos, disfrazada de cargador portátil para teléfono. Copiará los directorios de destino automáticamente. Solo tienes que conectarlo y salir. La noche siguiente, Darien sintió una sombría sensación de propósito al descender al frío corazón de hormigón del edificio. El cargador estaba en su bolsillo. Pasó la primera hora de su turno simplemente observando. Repasó mentalmente las cámaras de seguridad. Cronometró la patrulla. Ruta. Del único guardia, un hombre de aspecto demacrado llamado Henderson, que hacía una ronda completa cada 22 minutos. Necesitaba una distracción. 20 minutos después de que Henderson comenzara su siguiente patrulla, Darien entró en un armario de servicio y disparó el interruptor automático de la iluminación del pasillo oeste, sumiendo en la oscuridad un tramo de 50 yardas del sótano. Luego regresó a su carrito. Y siguió fregando. 3 minutos después, la radio de Henderson crepitó. El guardia suspiró, murmuró algo entre dientes y comenzó a caminar lenta y a regañadientes hacia el pasillo oeste para revisar el interruptor. Eran 5 minutos de ida y vuelta, más el tiempo para arreglarlo. Darien calculó que tenía 15 minutos como máximo. Se movió en cuanto Henderson desapareció de su vista. Caminó tranquilamente hacia la sala de servidores 3, con su carrito traqueteando a su lado. Pasó su tarjeta de acceso. La luz del panel parpadeó en rojo, luego en verde. Acceso concedido. Empujó la pesada puerta aislante y se deslizó dentro. La habitación parecía una tumba futurista, fría y zumbante con el sonido de 1.000.000 de susurros digitales. Filas y filas de servidores negros parpadeaban, con diminutas luces rítmicas. Siguió el mapa de Evangelene hasta la terminal C7. Sacó el clonador de datos, con la mano resbaladiza de sudor. Lo conectó al puerto USB. Una pequeña luz azul en el dispositivo comenzó a pulsar lenta y constantemente. Estaba funcionando. Cada zumbido de los servidores, cada tic-tac del reloj industrial de la pared sonaba como un disparo. Pasaron 5 minutos. 10. Se suponía que la luz azul pulsante se volvería verde fija cuando la clonación estuviera completa. Seguía pulsando. Los ojos de Darien se dirigieron al reloj. Henderson llevaba 14 minutos fuera. Entonces lo oyó. El raspado de un zapato en el pasillo. Henderson volvía antes de lo previsto. A Darien se le heló la sangre. La luz del disco seguía pulsando. No podía irse. No con los datos incompletos. Se acurrucó contra el rack de servidores, con el corazón a punto de salírsele del pecho. La manija de la puerta de la sala de servidores giró. Darien contuvo la respiración, pero la puerta no se abrió. La manija se movió una vez y se detuvo. Al otro lado, Henderson gruñó frustrado. Acceso denegado. La ventana número 92 de Darien había desaparecido. El guardia, suponiendo que la puerta simplemente estaba cerrada con llave, como debía ser, siguió su camino, sus pasos desvaneciéndose por el pasillo. Darien se desplomó contra el rack de servidores, con las piernas temblando. Un instante después, la pequeña luz del disco duro se volvió de un verde intenso y brillante. Lo desconectó bruscamente del puerto, se lo guardó en el bolsillo y salió de la habitación con movimientos rígidos y espasmódicos. Se había salido con la suya. De vuelta en el cuarto de limpieza, conectó el disco duro a la tableta segura. Aparecieron archivos, encriptados e incomprensibles. Entonces, el programa de descifrado que Evangeline había instalado comenzó a hacer su magia. Se abrió una carpeta. Dentro había una copia del calendario privado sincronizado en la nube de Adrien Crown.
Darien escaneó las entradas. Reuniones, conferencias telefónicas, reservas para cenar. Todo parecía normal. Entonces vio una entrada para la tarde siguiente. Mañana. Era un bloque de 2 horas marcado con el máximo nivel de privacidad. El título del evento le heló la sangre. Finalizar transferencia de activos. R.A.D. de Heritage Trust. Se quedó mirando las palabras en la pantalla. Una fría frase legal que se sentía más violenta que cualquier arma. Finalizar transferencia de activos. Ya no era solo un plan para asesinar. Era un borrado total. Adrien no solo planeaba matar a Evangeline Reed. Planeaba robar toda su historia, su legado, todo lo que su familia había construido. Y sucedería mañana. Los dedos de Darien volaron sobre el teclado de la tableta, enviando una captura de pantalla de la entrada del calendario a Evangeline. Su mensaje fue directo. Mañana por la tarde. ¿Qué es esto? Su propio teléfono vibró un segundo después. No la tableta segura, sino su celular personal. El identificador de llamadas estaba bloqueado. Dudó solo un segundo antes de contestar. No vienes solo por la empresa. La voz de Evangeline era un susurro bajo y peligroso, desprovisto de toda su habitual compostura. Era el sonido de una reina vigilando a un bárbaro a las puertas. El fideicomiso R.A.D. de Heritage es la fundación de mi familia. Lo controla todo. Mis bienes personales, mis acciones, mis casas. Es una fortaleza, Darion. Para finalizar una transferencia de ese fideicomiso, necesitaría mi firma biométrica, mis claves privadas de cifrado y una firma manuscrita en un poder notarial irrevocable. Tendría que haberse convertido en mí legalmente. ¿Así que lo ha falsificado todo?, preguntó Darion, aturdido. Debe haberlo hecho. Lleva años planeándolo, poco a poco. Pero la transferencia final, la que traslada los activos al extranjero, requiere una autorización física, un dispositivo, una clave criptográfica almacenada en un disco duro. Es lo único que no se puede hacer a distancia. Tiene que conectarlo físicamente a la red bancaria para dar la orden final. Su voz se endureció. Esa anotación en el calendario no es una reunión. Es el momento en que planea introducir esa clave y arruinarme. Y una vez que no valga nada, solo seré una muerte trágica e imprevista. Darí. A Darren se le revolvió el estómago. ¿Dónde guardaría una llave así? En algún lugar cercano. En un lugar seguro, dijo ella. En su oficina. Tiene que estar en su oficina. No se arriesgaría a transportarla hasta el último momento. Sospecha de mí. Evangeline, dijo Darren. Las palabras salieron atropelladamente. Casi me pilla anoche. No puedo simplemente entrar y empezar a registrar. No tendrás que hacerlo, respondió ella, recuperando un tono táctico en su voz. Espera que estés en el sótano. Así que le daremos una razón para dejar su oficina sin vigilancia. Mañana a las 10. Convocaré una reunión de emergencia de la junta directiva fuera de la oficina. Les diré que estoy considerando una fusión total con nuestro mayor competidor. Causará pánico. Adrien no tendrá más remedio que asistir. Querrá estar allí para controlar la narrativa. Y mientras él no está, terminó Darien, la aterradora forma del plan formándose en su mente. Tendrás 20 minutos. Encuentra esa motivación, Darien. Es la única manera de detenerlo. A la mañana siguiente, Darien sintió que caminaba hacia su propia ejecución. Empujó su carrito hacia la planta ejecutiva a las 9:55 de la mañana, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La planta vibraba con una energía ansiosa. Vio a los ejecutivos salir apresuradamente de sus oficinas, con rostros sombríos. La bomba de Evangeline había caído. A las 10:02, Adrien Crown salió de su oficina, con el rostro convertido en una máscara de fría autoridad. Pero Darien podía ver la tensión en su mandíbula. Ni siquiera
Miró al conserje que fregaba el suelo mientras se dirigía a los ascensores. En el momento en que las puertas del ascensor se cerraron, el reloj de 20 minutos de Darien comenzó a correr. Se deslizó hasta la oficina de Adrien. El aroma a colonia cara y ambición permanecía en el aire. ¿Dónde escondería un hombre como Adrien la llave de toda su conspiración? Los ojos de Darien recorrieron la habitación. El escritorio era el lugar obvio. Se movió con cuidado detrás de él, probando los cajones, todos cerrados con llave. Miró a su alrededor, con la mente a mil. Un hombre como Adrien era arrogante. Querría tener su premio a mano. Su mirada se posó en un pesado ejemplar encuadernado en cuero, de El arte de la guerra en la estantería. Parecía demasiado nuevo, el lomo intacto. Darien lo sacó de la estantería. Era más pesado de lo que debería. Buscó a tientas la tapa y se abrió. Era una caja fuerte para libros. Dentro, resguardada en una base de espuma cortada a medida, no había un disco duro, sino una única llave maestra ornamentada de aspecto antiguo. Era pesada, hecha de latón con un complejo patrón dentado en el extremo. No parecía pertenecer a nada en esta oficina moderna. Junto a ella había un trozo de papel doblado. Darien lo desdobló. Era un recibo de una empresa de bóvedas privadas de alta seguridad, con fecha de hacía 2 días. Artículo depositado, un maletín Pelican. Artículo para retirar, una llave antigua de caja fuerte. No tenía el disco duro. Tenía la llave del disco duro. La transferencia de activos no se estaba realizando allí. Se estaba realizando en la bóveda de un banco privado en algún lugar de la ciudad. Sacó el teléfono desechable para enviarle un mensaje a Evangeline, pero antes de que pudiera hacerlo, vibró en su mano con un nuevo mensaje de ella. Un mensaje que le heló la sangre. Era una trampa. La reunión era un farol para confirmar mis sospechas. Nunca salió del edificio. Está de camino a la oficina. Sal ahora mismo. Darien levantó la cabeza de golpe. Metió la llave del recibo en el bolsillo y salió corriendo hacia la puerta, con el corazón a punto de estallarle. Estaba a medio camino de cruzar la mullida alfombra cuando oyó el leve y revelador sonido del ascensor ejecutivo al llegar a la planta. Estaba atrapado. No había escapatoria. La manija de la puerta de la oficina comenzó a girar. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. El instinto, primario y desesperado, se apoderó de él. Cuando la puerta se abrió de golpe, Darien no corrió hacia la salida que Adrien bloqueaba. Se giró rápidamente y lanzó la pesada llave de latón con todas sus fuerzas, no hacia Adrien, sino hacia el enorme ventanal que ocupaba toda la pared trasera de la oficina. La llave golpeó el cristal reforzado con un crujido ensordecedor, como un trueno. No se hizo añicos, pero una telaraña de fracturas se extendió por el cristal. Una explosión de cristales rotos con una llave incrustada en el centro. Una alarma ensordecedora comenzó a sonar inmediatamente por toda la planta. Un chillido agudo y penetrante, como el de una ballena, diseñado para una brecha de seguridad catastrófica. Por un segundo impagable, Adrien Crown se quedó paralizado por la conmoción, su sonrisa arrogante borrada del rostro, reemplazada por incredulidad mientras contemplaba la ventana destrozada. Ese segundo fue todo lo que Darien necesitó. Pasó corriendo junto a la atónita vicepresidenta y salió al pasillo, con el corazón a punto de estallarle en la garganta. «¡Deténganlo!», gritó Adrien, resonando tras él, sacudiéndose la conmoción. «¡Seguridad! Es un ladrón! ¡Cierren el piso!». Luces rojas comenzaron a parpadear en el techo, bañando el pasillo con un resplandor infernal y pulsante. Darien ignoró el ascensor ejecutivo y pulsó con fuerza el botón del montacargas, con la mente a 1000 por hora. Era demasiado lento. Lo abandonó y corrió hacia las escaleras de incendios, abriendo de golpe la pesada puerta y precipitándose hacia el resonante hueco de hormigón.
Subió también las escaleras, de 3 en 3, con los pulmones ardiendo. Podía oír el fuerte golpe de las botas de los guardias de seguridad en las escaleras de arriba, sus gritos resonando en el hueco. No podía huir de ellos para siempre. Tenía que usar lo que sabía. En el piso 35, salió disparado del hueco de la escalera y corrió por un pasillo corto. Su antigua ruta de conserje se le había grabado a fuego en la memoria muscular. Se deslizó dentro de un armario de servicio, la puerta se cerró suavemente tras él, justo cuando 2 guardias pasaron a toda velocidad por el pasillo. Se apoyó contra la puerta en la oscuridad claustrofóbica. El olor a lejía y trapeadores viejos le llenaba los pulmones mientras luchaba por calmar su respiración agitada. Buscó a tientas el teléfono desechable, con los dedos resbaladizos de sudor. Escribió un mensaje frenético a Evangelene. Tengo la llave. La bóveda es un banco fiduciario soberano. Sabe que me persiguen. Atrapado. Guardó el teléfono en el bolsillo. Había entregado la información. Ahora solo tenía que sobrevivir. Entreabrió la puerta del armario. Un poco. El pasillo estaba vacío por el momento, pero podía oír radios crepitando desde ambos extremos del piso. Estaban estableciendo un perímetro. Necesitaba bajar, pero las escaleras estaban bloqueadas. Examinó el armario, los estantes de productos de limpieza, un fregadero profundo y, en la esquina, una pequeña puerta metálica cuadrada con un símbolo de rayo descolorido. El montaplatos. No era para personas. Era un viejo elevador de poleas que se usaba para enviar documentos y suministros entre pisos antes de que el edificio fuera modernizado. Era pequeño, polvoriento y probablemente no se había usado en una década. Era su única oportunidad. Abrió la puerta con un gruñido. El hueco estaba oscuro y olía a polvo y grasa. Podía oír los cables crujir suavemente en la oscuridad. Se apretujó en la estrecha cabina, cerró la puerta de golpe y buscó a tientas el botón para bajar. Por un instante angustioso, no pasó nada. Entonces, con un sobresalto y un chirrido ensordecedor de metal contra metal, el montaplatos comenzó su lento y ruidoso descenso. Era una pesadilla claustrofóbica. La cabina se balanceaba y crujía con cada paso que daba. Pasaba pisos, viendo los números a través del pequeño y sucio cristal de la puerta. 34-33. Era un blanco fácil. Si descubrían esto, podrían detener el ascensor y dejarlo atrapado entre pisos. Estaba pasando el piso 20 cuando el montaplatos se estremeció violentamente y se detuvo. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolo en la oscuridad absoluta. Una voz crepitó por el intercomunicador, un sonido tan cercano que parecía estar dentro de su cráneo. Era Adrien Crown. ¿De verdad creías que eso funcionaría, Darien? La voz de Adrien era tranquila, coloquial, pero resumaba. Veneno y diversión. Este es mi edificio. Mi sistema de seguridad. Conozco cada cable. Cada circuito. Acabo de cortar la luz a tu juguetito. Estás en una caja de metal, colgando a 20 pisos del suelo. No hay escapatoria. El pánico, frío y absoluto, amenazaba con engullirlo. Estaba atrapado. Esto es lo que va a pasar, continuó Adrien, con la voz resonando en el hueco. Mis hombres te estarán esperando en la planta baja. Les darás la llave. Luego te arrestarán por espionaje corporativo, robo y vandalismo. Te enterrarán tan profundamente en el sistema legal que tu hija será mayor antes de que vuelvas a ver a tu hijo. O puedes facilitarte las cosas. Simplemente abre la puerta y deja caer la llave por el hueco. Yo la recogeré y seré más indulgente. Quizás solo piensen que eres un ladrón común. La mente de Darien daba vueltas. Estaba en la oscuridad. Un peón en un juego que no podía ganar. Pero aún tenía la llave. Aún tenía lo único que Adrien necesitaba. Miró la pequeña ventana de la puerta del montaplatos.
Estaba sucia, pero pudo distinguir el número del piso pintado en la pared exterior. 20 conocía ese piso. Era el departamento de informática. Y justo al otro lado del pasillo del hueco del montaplatos estaba una sala de mantenimiento de servidores. Una sala con su propia fuente de alimentación de emergencia de alta prioridad. Tomó el mango de su fregona del carrito. Se había aferrado a él por pura costumbre y lo apoyó contra la puerta. Empezó a empujar. El viejo pestillo estaba oxidado, duro. La voz de Adrien volvió a crepitar. ¿Qué haces, Darien? No seas tonto. Se acabó. Con un último esfuerzo desesperado, Darien puso todo su peso en él. ¡Pomo! El pestillo crujió y luego se rompió con un fuerte chasquido. La puerta se abrió de golpe. A la oscuridad del pasillo del piso 20. Estaba fuera de peligro. Seguridad. Al piso 20. La voz de Adrien en el intercomunicador ya no sonaba divertida. Era pura furia fría. Está fuera. Atrápenlo. Darien salió corriendo. Podía oír el sonido de los ascensores principales al final del pasillo. Ya venían. No tenía mucho tiempo. Torpeó en el bolsillo, no para la llave, sino para el recibo de la caja fuerte. Era su único recurso. Era su única esperanza. El pasillo del piso 20 era un túnel largo y estéril, de luces rojas intermitentes. Darien podía oír los fuertes pasos de los guardias de seguridad. Los guardias resonaban desde la escalera este. Y el timbre del ascensor principal llegaba al extremo oeste. Se acercaban, en un movimiento de pinza con él. En medio. Corrió. Su único objetivo era la sala de mantenimiento de servidores que había visto antes. Cerró la puerta de golpe. Tras él, su espalda golpeando el metal frío. Estaba en una habitación pequeña y estrecha, una jungla caótica de cables Ethernet enredados, fuentes de alimentación zumbando y estantes de hardware de repuesto. No había otra salida. Era un callejón sin salida. Su mente era un torbellino de miedo. Tenía la llave. Tenía el recibo, pero la información sería inútil si lo atrapaban. Le quitarían ambos objetos, lo golpearían para sacarle la verdad y el plan seguiría adelante. Adrien ganaría. A Ivy. Perdería a su padre. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando una respuesta, un milagro. Y entonces lo vio, medio oculto, tras un estante de monitores obsoletos. Era una reliquia de otra época. Un terminal de latón. Para un sistema de tubos neumáticos. Una red de tuberías presurizadas que la empresa había utilizado décadas atrás para enviar correo físico y memorandos por toda la torre. La mayor parte del sistema había sido desmantelada, pero en el centro neurálgico de Ti, aún conservaba una tenue luz verde de encendido en su panel. ¿Funcionaba siquiera? No tenía tiempo para dudar. Sacó la llave y el recibo de la bóveda del bolsillo. Necesitaba enviarlo a algún lugar donde Adrien no pensara buscar. Un lugar seguro pero accesible solo para una persona. Recordó un detalle que había notado en el directorio del edificio durante su primera semana de limpieza. Piso 3, Suite 301, el archivo de los fundadores de Reed. La antigua oficina del padre de Evangeline, ahora una pieza de museo corporativa que ella conservaba por razones sentimentales. Encontró un recipiente vacío en el estante, metió la llave en el recibo y lo introdujo en el tubo. Tecleó el código de destino del archivo. 301, y golpeó con la palma de la mano el gran botón rojo de enviar. Durante un momento angustioso, no pasó nada. Luego, con un repentino y potente silbido de aire comprimido, el cartucho salió disparado por la red de tuberías, desapareciendo en el techo. Se había ido. Si llegaría o no era una incógnita. La puerta de la sala de mantenimiento se abrió de golpe con un estruendo ensordecedor. 2 enormes guardias de seguridad llenaron la entrada, seguidos de Adrien Crown. Su traje a medida estaba impecable, pero su rostro era una máscara de pura rabia.
Sus fríos ojos recorrieron a Darien, luego la habitación vacía. ¿Dónde está? La voz de Adrien era peligrosamente baja. Darien se mantuvo firme, respirando con dificultad. Levantó las manos vacías. Se ha ido. Adrien dio un paso lento hacia adelante, con los nudillos blancos. La llave. ¿Dónde está? ¿Darien? En algún lugar donde jamás lo encontrarás, dijo Darien, con un tono desafiante que sabía a sangre y adrenalina. La máscara corporativa se hizo añicos. ¿Crees que esto es un juego? Gruñó Adrien. Asintió a los guardias. No lo lleven a seguridad, sino a la comisaría. El guardia sujetó los brazos de Darien con fuerza, como si fueran tornillos de hierro. Le retorcieron los brazos a la espalda, obligándolo a arrodillarse antes de levantarlo bruscamente. Esto no era un arresto. Esto era un secuestro. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un coche oscuro, Evangeline Reed observaba el caos desarrollarse en una pantalla múltiple conectada a su red privada. Vio cómo acorralaban a Darien en el piso 20. Lo vio desaparecer en la sala de mantenimiento. Vio a Adrien y a sus hombres seguirlo. Se aferró al asiento de cuero, con los nudillos blancos, sintiéndose completamente impotente. Darien estaba a punto de ser llevada y su única prueba estaba a punto de perderse para siempre. Entonces, una pequeña e inesperada notificación apareció en la esquina de su pantalla. Era una alerta de un sistema tan antiguo que había olvidado que siquiera existía. Contenedor del sistema de entrega neumática recibido en la estación 301. Archivo de los fundadores de Reed. Una esperanza intensa y cegadora la invadió. Lo había logrado. Había recuperado la evidencia. Tomó el teléfono seguro. Llévenme a la torre. Usen la entrada de Servicio Sur y comuníquenme con el fiscal general. Díganle qué está sucediendo. Darien apenas registró el trayecto. Fue arrastrado por pasillos de servicio, por un montacargas mugriento que olía a aceite y descomposición, hasta la parte más profunda y oscura del edificio. El sótano era una caverna húmeda de hormigón llena de tuberías y maquinaria. Lo arrojaron a una pequeña jaula de almacenamiento sin ventanas y cerraron la puerta de golpe. Adrien estaba de pie al otro lado de las rejas, con el rostro iluminado por una sola bombilla desnuda en el techo. Bajó la mirada hacia Darien, que estaba desplomado en el suelo, con el hombro retorciéndose de dolor. Tengo una cita a las 2. Darien, dijo Adrien en voz baja. Es una cita muy importante y no me la voy a perder. Así que me vas a decir dónde enviaste esa llave. Darien se limitó a mirarlo fijamente, en silencio. Adrien suspiró, con un gesto teatral de decepción. Esperaba que fueras razonable. Ya veo que tendré que darte algún incentivo. Sacó su teléfono personal y pulsó la pantalla. La giró para que Darien pudiera ver. Era una transmisión de video en directo, un parque infantil. La comida se le heló. Era la escuela de Ivy. La cámara hizo zoom en un grupo de niños que jugaban cerca de los columpios. Vio a Ivy, su abrigo rosa brillante un toque de color, su risa silenciosa en la pantalla. Una niña hermosa, murmuró Adrien, tan llena de vida. Deslizó el dedo y la transmisión de video cambió. Ahora era de otra cámara que mostraba un elegante auto negro estacionado al otro lado de la calle de la escuela. Un hombre con traje oscuro estaba apoyado en él, con los brazos cruzados, la mirada fija en el patio de recreo. Su mirada estaba fija en Ivy. El hombre del auto es un profesional, dijo Adrien, con voz venenosa en un susurro. Es muy bueno en su trabajo. Está hablando conmigo por teléfono, esperando mis instrucciones. Así que, como ves, la clave ya no se trata solo de mi futuro. Se trata del de tu hija. Darien miró la pantalla y a su hija sonriente e inconsciente, y al depredador que la observaba desde el otro lado de la calle. La lucha se le escapó, reemplazada por un terror tan profundo que lo paralizaba. Ahora,
dijo Adrien con voz suave como la seda. Intentémoslo de nuevo. ¿Dónde enviaste la llave? La imagen en la pantalla del teléfono le cortó la respiración a Darien. Ivy reía, empujando un columpio cada vez más alto, completamente ajena a la sombra que se cernía sobre su vida. El hombre del coche negro era un monstruo en potencia, y Adrien Crown lo tenía agarrado. Todo lo demás desapareció: el dolor en el hombro, el frío suelo de hormigón, el plan para detener a un multimillonario. Solo existía esa imagen. El archivo, balbuceó Darien, con las palabras como lija en la garganta. El archivo de los fundadores. Tercer piso. La envié allí. Los labios de Adrien se curvaron en una sonrisa triunfante y cruel. ¿Ves? ¿Era tan difícil? Miró su reloj. Eran casi las 10 de la noche. Me has hecho perder mucho tiempo, Darien. Habló por teléfono. Espera, pero quédate donde estás. La chica no se mueve hasta que tenga el paquete en mis manos. Colgó y miró a Darien con los ojos brillantes. Vámonos. Y Darien, tú vienes conmigo. Para asegurar una transacción sin problemas. Los dos guardias ayudaron a Darien a levantarse. Salieron del sótano y subieron por el ascensor de servicio de regreso al mundo civilizado. Para Darien, aquello se sentía como una marcha fúnebre. Había fracasado. Había renunciado a la única ventaja que tenían, e Ivy seguía siendo una pieza más en el juego de Adrien. En ese mismo instante, Evangeline Reed entró por la entrada sur de servicio de la torre, flanqueada por 2 agentes de paisano de la Fiscalía General. Su rostro era una máscara de furia gélida. Tiene al conserje en el sótano, dijo por teléfono, transmitiendo información de su contacto de seguridad. Y está amenazando a la hija del hombre. Él sabe dónde está la llave. Debemos suponer que ya viene a buscarla. El archivo está en el tercer piso. Ve ahora. En silencio. Te veré allí. Se movió con una velocidad y determinación que desmentían su elegante traje, tomando un ascensor diferente, más directo. Conocía los secretos del edificio mejor que nadie, incluso mejor que Adrien. Llegó al tercer piso 2 minutos antes que nadie, sus tacones silenciosos sobre la mullida alfombra. El archivo de los fundadores estaba tal como lo recordaba. Madera oscura, libros encuadernados en cuero y un tenue olor a humo de cigarro de su padre que parecía no desvanecerse nunca. Fue directamente a la estación de tubos neumáticos en la esquina. Allí, en el contenedor, estaba el bote. Le temblaron las manos al abrirlo. La antigua llave de latón se sentía pesada, fría. El recibo de la bóveda estaba guardado junto a ella. La tenía la prueba. Se giró, lista para irse, y se quedó paralizada. A través del grueso cristal de la puerta de la oficina, vio sonar el ascensor. La puerta se abrió, dejando ver a Adrien Crown. Y a su lado, sujeto entre 2 guardias corpulentos, estaba Darien, con el rostro magullado y pálido de terror. Adrien la vio a través del cristal. Su sonrisa triunfante vaciló un instante, reemplazada por un destello de pura rabia, pero se recuperó al instante. Les hizo un gesto a los guardias para que abrieran la puerta. Evangeline, dijo, con la voz cargada de falsa cordialidad al entrar en la habitación. Qué amable de tu parte acompañarnos. Me has ahorrado un viaje. Ahora pórtate bien y dame eso. Ella levantó la llave, apretándola con fuerza. ¿Se acabó? Adrien. El fiscal general está en camino. Sus hombres ya están en el edificio. Adrien rió, una risa corta y desagradable. ¿Crees que eso importa ahora? Él asintió hacia Darien. Este hombre tiene una hija, una niña encantadora llamada Ivy. Está en la escuela jugando en los columpios. Y tengo a un hombre con un coche aparcado al otro lado de la calle esperando mi llamada. Así que, puedes darme la llave y todos podemos salir de esta o puedes ver cómo se desarrolla una verdadera tragedia en las noticias de la noche. A Evangeline se le heló la sangre.
Miró a Darien. Vio el terror absoluto en sus ojos y lo comprendió. Este monstruo la tenía acorralada, a su empresa, a su fortuna. Nada de eso importaba si una niña tenía que pagar el precio. Empezó a bajar la mano. La derrota le dejaba un sabor amargo en la boca. Pero Darien, al verla a punto de rendirse, sintió que algo se rompía en su interior. Él había sido una víctima. Había sido un peón. Se acabó. No iba a permitir que ese hombre usara a su hija para ganar. No, gritó. En un movimiento explosivo y desesperado, se lanzó hacia un lado con todo su peso, impactando contra el guardia a su derecha. El hombre, tomado por sorpresa, tropezó hacia atrás, estrellándose contra una alta vitrina llena de los premios de cristal de su padre. La vitrina se derrumbó con un estallido cataclísmico, y los cristales y trofeos estallaron por el suelo. Era el caos que Evangelene necesitaba. Adrien se distrajo momentáneamente, girando la cabeza hacia el sonido. En ese instante, no huyó. Actuó. Se abalanzó hacia adelante, no hacia Adrien, sino hacia el guardia que aún sujetaba el otro brazo de Darien. Levantó la pesada llave de latón con fuerza y la estrelló contra la sien del guardia. El hombre gruñó y aflojó el agarre sobre Darien. «Cancela esto, Adrien», gritó ella, con la voz áspera por una furia que él jamás había visto. Adrien gruñó, sacando su teléfono. «Acabas de cometer el mayor error de tu vida». Marcó un número en la pantalla. Darien se zafó de un salto, agarrando del suelo el premio de cristal más pesado y sólido. Vio a Adrien llevarse el teléfono a la oreja. Vio la fría y asesina intención en sus ojos. No iba a dar una orden. Iba a presenciar el fin de la vida de su hija. Justo cuando Adrien iba a hablar, las puertas dobles del archivo se abrieron de golpe. No eran más hombres de Adrien. Era un equipo táctico de la policía estatal con todo su equipo, las armas en alto. «Suelta el teléfono, Crown», gritó un comandante, con las manos en alto. Ahora. Por un instante, el mundo se detuvo. Adrien miró a la policía, luego a Evangeline, con el rostro contorsionado por una máscara de puro odio. Sabía que estaba derrotado, pero aún podía arrasar con todo. Se llevó el teléfono a la oreja. «Hazlo», susurró. Un chasquido seco, como un disparo, resonó en la habitación, pero no provenía de la policía. Un pequeño agujero oscuro apareció en el centro del teléfono que Adrien sostenía, el cual explotó en una lluvia de plástico y componentes electrónicos. Gritó, dejando caer el aparato destrozado. En la puerta, detrás del equipo táctico, estaba la nueva jefa de seguridad, con semblante adusto. En su mano sostenía una pistola, de la que salía una fina voluta de humo. No le había apuntado a él. Le había apuntado al teléfono. La llamada se cortó. Pero, ¿había llegado a tiempo? ¿Habían oído la orden? El corazón de Adrien se detuvo. El silencio en la habitación se extendió como una eternidad, lleno solo de una pregunta aterradora sin respuesta. Durante un largo y silencioso momento, nadie se movió. Los únicos sonidos eran los jadeos entrecortados de Darien y el leve crujido del teléfono hecho añicos en el suelo. La pregunta flotaba en el aire, pesada y sofocante. ¿Se había oído la orden? Entonces la habitación estalló en una acción metódica. El equipo táctico se abalanzó, obligando a un atónito Adrien Crown y a sus desconcertados guardias a caer al suelo. El tintineo de las esposas de plástico resonó en las paredes de madera. Adrien no opuso resistencia. Simplemente se arrodilló en el suelo. Una extraña sonrisa vacía se dibujó en su rostro. La mirada de un rey que había perdido su reino, pero que había logrado arrasarlo en su huida. Darien no vio nada de eso. Su mundo se había reducido a un único y aterrador punto de enfoque. Se tambaleó hacia Evangelene, con los ojos desorbitados por una súplica frenética y desesperada. «A Ivy», susurró con voz ronca, quebrada. «¿Mi hija?».
¿Lo hizo? Evangeline ya tenía su teléfono seguro pegado a la oreja, el rostro pálido, pero su voz era una fuerza implacable. Informa. Ahora escuchaba, con la mirada fija en los ojos de Darren. El segundo se alargó hasta parecer una eternidad. Darien sintió que le flaqueaban las rodillas. El peso del terror era insoportable. Entonces la expresión de Evangeline se suavizó, y el férreo control dio paso a una ola de profundo alivio. Exhaló un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante días. Lo atraparon, Darien, dijo con voz suave. Mi equipo de seguridad, en colaboración con la policía local, lo tenía bajo vigilancia. En el momento en que se cortó la comunicación con Adrien, fue su señal para actuar. Ni siquiera recibió la orden final. Ella está a salvo. Ivy está a salvo. Las palabras lo inundaron, y la fuerza que lo había mantenido erguido durante la persecución, las amenazas y el miedo finalmente se disolvió. Sus piernas cedieron y se habría desplomado de no ser por los dos agentes de paisano que lo sujetaron y lo ayudaron a sentarse en una silla. Dejó caer la cabeza entre las manos y un sollozo estremecedor lo desgarró. Un sonido de dolor, de terror y de un alivio abrumador, profundo como la médula. No le había fallado. 2 semanas después, el mundo era un lugar diferente. El nombre de Adrien Crown era infame, protagonista de titulares que detallaban una impactante conspiración de intento de asesinato y un fraude financiero colosal. Las pruebas en su contra eran irrefutables. La clave criptográfica, el recibo de la bóveda y el laberinto de documentos falsificados y cuentas en paraísos fiscales que el descubrimiento inicial de Darien había ayudado a desentrañar. Red Internacional, aunque conmocionada, estaba segura bajo la firme dirección de Evangeline. Para Darien, la vida se había vuelto tranquila. Lo habían puesto en licencia administrativa remunerada indefinida, un fantasma en el sistema corporativo. Pasaba los días con Ivy, llevándola al parque, leyéndole cuentos, sin dejarla alejarse demasiado de su lado. El miedo había disminuido, pero había dejado un eco permanente. Una fresca tarde de otoño, oyó un familiar rugido bajo fuera de su edificio. Miró por la ventana y lo vio. El Ferrari rojo cereza estacionado exactamente en el mismo lugar de antes. Pero esta vez, no sintió miedo. Se encontró con Evangeline en el pasillo. Vestía de manera más informal, con un suéter sencillo y pantalones. La gélida coraza de la directora ejecutiva había desaparecido, reemplazada por una compostura tranquila y reflexiva. No llevaba una chequera. Sostenía un sencillo portafolio encuadernado en cuero. Creo que esto le pertenece, dijo con voz suave. Abrió el portafolio. Dentro no había cheques, sino documentos legales oficiales notariados. En la primera página, leyó las palabras, el fideicomiso médico vitalicio a Ivy Merrick. Era un fideicomiso sólido y totalmente financiado, que garantizaba a su hija la mejor atención médica posible durante el resto de su vida, administrado por una junta compuesta por los mejores médicos del país. Era más que una promesa. Era una fortaleza construida alrededor del futuro de su hija. No puedo, empezó a decir con voz ronca. Si puedes, lo interrumpió ella suavemente. Y lo harás. Te lo has ganado, Darion. Me salvaste la vida. Salvaste mi empresa. Y me has recordado algo que había olvidado hace mucho. ¿Qué es? Susurró. Que los activos más valiosos no aparecen en un balance. Cerró la cartera y se la ofreció. También tengo otra oferta. He creado un nuevo puesto en Red Internacional. Directora de Supervisión Interna. Una persona que solo me rinde cuentas a mí, que tiene la autoridad para mirar donde otros no miran, para ver lo que está oculto a plena vista. Requiere una perspectiva única. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Se gana más que un sueldo de conserje. Si lo quieres, Darien aceptó el portafolio.
El peso era a la vez denso e increíblemente ligero. Miró a esta mujer que una vez le había parecido una reina distante e intocable. Y vio a una superviviente, una compañera, una amiga. Lo pensaré, dijo, y una sonrisa sincera finalmente apareció en sus ojos. El sábado siguiente amaneció radiante y soleado. Darien y Ivy estaban en el parque, el mismo que él había observado con terror, a través de una transmisión de video. Pero hoy no había sombras, ni coches negros. Hoy solo se oía la risa de Ivy mientras perseguía una mariposa por el césped. Evangeline los recibió allí. No llevaba traje ni maletín. Era simplemente una mujer disfrutando de un día en el parque. Les compró helado a ambos, y los tres se sentaron en un banco a observar el ir y venir de la ciudad. Ivy, con chocolate manchado en la mejilla, se apoyó en Darien y miró hacia arriba a Evangeline. ¿Eres la nueva jefa de papá? Evangeline sonrió. Una sonrisa cálida y genuina que transformó su rostro. No, cariño, dijo, extendiendo la mano, para limpiar suavemente el chocolate de la mejilla de Ivy. Somos socios. Darien miró a su hija, sana y feliz, y a la mujer que lo había hecho posible. Sabía que sus vidas estaban entrelazadas para siempre, una familia extraña e improbable forjada en el caos y la confianza. El mundo seguía lleno de peligros, pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, no los enfrentaba. Solo. El conserje silencioso había encontrado su voz. La CEO solitaria había encontrado su corazón. Y juntos, habían descubierto que la protección más poderosa del mundo era simplemente tener a alguien con quien contar. Así que, este es el final de nuestra historia. Espero de verdad que algo de ella se quede contigo. Si hubo algún momento o incluso algún personaje que te haya conmovido profundamente, me encantaría leer sus comentarios. Es increíble ver cómo una misma historia puede tener tantos impactos diferentes. Mira, si crees que historias como esta son la luz que necesitamos en el mundo, tu apoyo es fundamental. Al darle a me gusta y suscribirte, no solo ayudas a que el canal crezca, sino que también apoyas historias que no temen explorar nuestra humanidad. Y ayudas a que esa luz llegue a quien la necesite. Gracias por tu tiempo. Significa mucho para mí.